Ramón Barrios. Barrios en San Pedro Sula, el abogado Ramón Barrios en San Pedro Sula, que dice no, por lo que dice el segundo párrafo del 188 de la Constitución no puede entrar en vigencia este nuevo Código Penal. El abogado Jaime Vanegas cree lo contrario, opina contrario. ¿Qué piensa don Oliver Erazo? Muy bien, licenciado. Vea, aquí tenemos que plantear dos escenarios muy claros. Uno, el meramente científico, constitucional, y el subjetivo social. Desde el punto de vista constitucional, si leemos el 188, hacemos una lectura profunda, el foro ha puesto en la mesa de discusión un posible conflicto de leyes en el tiempo. Lo cierto es que el 188 está hablando de un estado, de un decreto de suspensión de garantías. Está limitando entonces el 188 un parámetro, un intervalo de tiempo. Ahí hay un intervalo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no se puede? ¿Qué es lo que nos está prohibiendo el precepto constitucional? Es crear leyes, declarar nuevas leyes, imponer nuevas penas dentro de ese intervalo de tiempo. Dentro de ese intervalo de tiempo. Consecuentemente, ¿qué sucede con el Código Penal? Y hay que mirarlo fríamente, no emocional, ni pasional, ni partidariamente este asunto. Es derecho constitucional. ¿Qué sucede? El Código Penal fue decretado mucho tiempo antes de este estado de emergencia, por una parte. Segundo, veamos, la declaración de los delitos y de las nuevas penas, que es accesorio a los nuevos delitos, fue mucho tiempo atrás, no dentro del estado de emergencia. Ahora bien, eso nos está desvelando, lógicamente, que en relación al Código Penal, que está por entrar en vigencia, no hay un conflicto de la ley ordinaria con la norma constitucional, en razón de tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Si nos vamos a analizar un poquito más ese artículo 188, nos remite al 187, es decir, a la suspensión y de conformidad a los decretos de suspensión de garantías. Y sí quiero que anotemos los compañeros que estamos en el foro, en ningún momento se está suspendiendo el artículo 96 de la Constitución de la República, que habla de la retroactividad de la ley penal. Entonces, hacer una interpretación tan exegética del segundo párrafo del 188, creo que lo que nos traería lejos de generar cohesión social es realmente un debate muy voluminoso en relación a los criterios de si es el 188 constitucional el que prohíbe la entrada en vigencia. Ahora bien, creo que nosotros debemos de estar claros en una posición. Una posición es el alcance del 188 y su interpretación, y otra cosa es si quiere la población, si estamos en el momento histórico adecuado, socioeconómico y político, para que este nuevo Código Penal entre en vigencia el domingo. Son cosas distintas, pero puntualmente, constitucionalmente, hay una gran diferencia entre la vigencia y la eficacia. Y ya la Corte Constitucional colombiana ha definido muy bien en su jurisprudencia, sentencias que más adelante vamos a compartir, esa diferencia. O sea, el código puede entrar en vigencia el domingo. Ahora, el juez natural que va a aplicarlo se vería limitado. Fíjese bien, no porque está suspendido el derecho preceptuado en el artículo 96 de la Constitución, sino que implícitamente no podría hacerlo porque estamos en un estado de emergencia. Lógicamente, aquí nos cambia la óptica, porque no podemos decir que no va a entrar porque la Constitución se lo prohíbe. Puede entrar en vigencia, que tenga eficacia, es un término totalmente distinto, licenciado Renato. En tal sentido, mi posición es que constitucionalmente no lo está prohibiendo la entrada en vigencia. No obstante, personalmente considero
más adelante lo vamos a debatir, que hay demasiados ítems todavía que se deben de discutir al respecto sobre el Código Penal. Falta de capacitación, falta de empoderamiento de los conceptos teóricos del Código, omisión por parte del legislativo a las recomendaciones hechas por la academia. Ya el claustro de profesores también hizo una carta pública abierta haciendo mención con fechas bien determinadas donde se hicieron aportes y pues simple y sencillamente no fueron tomados en cuenta. Entonces, además, hay una polarización muy marcada en la sociedad civil con respecto a la entrada de vigencia del nuevo Código Penal. Entonces, esas cuestiones no las podemos hacer de la vista gorda, porque recordemos algo, esta es una normativa que impacta a un elemento del Estado, que es el elemento población. Consecuentemente, no podemos en estos tiempos hacer caso omiso de esa tendencia, aunque la norma constitucional en su alcance no nos esté prohibiendo la entrada de vigencia. Esa es mi posición. Bien, muchas gracias por su opinión, abogado Oliver Erazo.